Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar hoy nuestra práctica de filtros pasivos y circuitos para acoplamiento de impedancias. Vamos a iniciar con el objetivo A, que es identificar y medir la respuesta a la frecuencia de un filtro tipo pi paso bajo. Bueno, ya saben, en su libreta hay que copiar a mano los objetivos del experimento, conceptos básicos e información preliminar completa, ¿sí? Aquí se nos presenta la teoría de los filtros. Son filtros pasabajos, pasan las bajas frecuencias y van disminuyendo, atenuando o rechazando las altas frecuencias. Tenemos de estos dos tipos, tipo L y tipo pi. De aquí abajo tenemos los filtros pasa altas, que dejan pasar las altas frecuencias y las bajas frecuencias las van rechazando, atenuando o disminuyendo. Tenemos tipo L y tipo T. Bueno, toda esta es la información preliminar. Hay una frecuencia de corte en la cual el filtro empieza a disminuir significativamente su salida, ¿sí? En donde empieza a atenuar, a disminuir el valor del voltaje de salida. Okay. Es todo esto hasta antes de equipo y materiales. Aquí si observamos, pues tenemos 4 capacitores, una bobina, son 6 resistencias, un potenciómetro, bueno, otra resistencia. Entonces es todo lo que vamos a ocupar. Para empezar, pues vamos a armar el circuito de la figura 17.2, que es este, ¿sí? Y hay que contestar esta pregunta, que identifica a L1, C1 y C2 como filtro de tipo pi y paso bajo. Bueno, ustedes ya con la información preliminar que leyeron estarán en condiciones de responder esta pregunta. Vamos a empezar a armar este circuito. Vamos a pedir los componentes. Una resistencia genérica para cambiarle el valor. Vamos a poner 1, 2, 3. Esta última es de 1.5 kilos. También esta horizontal es de 1.5 kilos. No le atino la resistencia. Okay. Y esta de aquí vertical es de 100 ohms. Vamos a solicitar capacitores, también genéricos. Aquí tenemos 2 capacitores de 0.002 microfarados. Una vez le cambio el valor a este, 0.002 U, que es micro, aquí en proteos. Y de aquí mismo lo copio y lo pego. Ok, también necesito un inductor o bobina genérico. Ese que me marca está bien. Y vamos a poner el valor de 10 milihenrios. Vamos a necesitar un generador de onda senoidal con su respectiva tierra, y con eso terminamos el circuito. Vamos a hacer las uniones.
Tratando de que quede lo mejor posible, lo más estético. Y con eso terminamos nuestro filtro tipo Pi. Ok, vamos a continuar leyendo la práctica. Dice calcular la frecuencia de corte del filtro. Recordar que los condensadores eléctricos en paralelo se suman. Tenemos dos valores iguales de capacitor. Entonces vamos a sumarlos. 0.002 microfaradios más 0.002 microfaradios nos da 0.004 microfaradios. Entonces es el valor de C que tenemos que poner en esta fórmula. ¿Sí? Vamos a hacer los cálculos. Vamos a multiplicar el valor de la bobina, que es 10 exponente a la menos 3, porque es milihenrios, por el valor de los capacitores, de la capacitancia total, que es 0.004 exponente a la menos 6, porque son microfaradios, igual, le sacamos raíz cuadrada, y luego lo multiplicamos por pi, igual. Ya hicimos lo de abajo, ahora es 1 entre eso, entonces tenemos 1 entre x, y nos da 50.329.21 Hz. Nos lo está pidiendo en kilohertz, entonces el punto lo recorremos 3 cifras a la izquierda. 50.33 kilohertz. Esa es la frecuencia de corte calculada. Ahora dice ajustar el generador AF para una salida de onda senoidal a 100 Hz. Y luego dice ajustar el BTBM al rango de 0.05 volts de corriente alterna y conectarlo a través de la resistencia de salida. Bueno, vamos a poner aquí la frecuencia, 100 Hz. Todavía no nos dice cuánto de amplitud. Nos dice que hay que poner bueno, aquí nos dice que el BTBM, aquí no tenemos BTBM, hay que poner un voltímetro de corriente alterna, pero nosotros sabemos que este voltímetro nos presenta valores en RMS, ¿sí? No nos presenta valores pico a pico. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es transformar lo que nos dice pico a pico, hay que pasarlo a RMS, y lo que nos diga aquí RMS lo vamos a pasar a pico. Entonces dice ajustar la salida del generador hasta que el BTBM indique 100 milivolts pico a pico. Bueno, si tenemos 100 milivolts pico a pico, lo divido entre 2 para tener volts pico, que me daría 50 milivolts pico, ¿sí? Ok, ahora esos 50 milivolts pico necesito pasarlos a RMS. Según la fórmula que ya conocemos, serían 50 o sea, exponente a la menos 3, 50 milivolts pico, multiplicado por 0.707 y nos da el voltaje RMS, ¿sí? Nos da 0.03535, pero vamos a pasarlo a milivolts. 1, 2, 3 hacia la derecha, recorremos el punto y nos da 35.35 milivolts, ¿sí? Eso es lo que debe marcar el voltímetro. Bueno, entonces vamos a ver. Necesito ajustar el generador, ¿sí? Bueno, aquí en RMS tengo que poner, voy a poner 35.35
35 mili, a ver qué valor me da en el voltímetro, ¿sí? Voy a correr la simulación. Ok, necesito ajustarle aquí a milivolts. Nuevamente. Ok, me da 17.7, es la mitad aproximadamente. Quiere decir que necesito ajustar al doble el valor en el generador. 35.35 por 2 me da 70.7 milivolts. ¿Sí? Ahora sí, nuevamente. Ahora sí me da 35.3. Bueno, aquí no se alcanza a ver el otro 5. Ahora sí, es lo que me pide la práctica, ¿sí? 35.35 milivolts de corriente alterna o RMS equivalen a 100 milivolts pico a pico. Ok, ahora ya tengo esta parte, dice, entonces medir y registrar el voltaje de entrada de pico a pico a través de R1. Usar este valor de voltaje como el voltaje de entrada para todas las mediciones siguientes. Bueno, yo necesito poner un voltímetro aquí a la entrada para saber cuánto es este voltaje. Nosotros ya sabemos que le ajustamos a 70.7 milivolts. Aquí lo pongo en milivolts. Sí, 70.7 milivolts. Ahora, ese voltaje yo necesito pasarlo a pico o máximo a máximo, porque es como me lo pide la práctica, ¿sí? Entonces, para hacer eso, multiplico 70.7 exponente a la menos 3, porque son milivolts, entre .707, me da .1. Punto 1, esos son volts pico, ¿sí? Por 2 para que sea pico a pico, me da punto 2. Si yo lo quiero pasar a milivolts, tendría que recorrer el punto 3 cifras a la derecha. Entonces aquí debo tener 200 milivolts máximo a máximo, ¿sí? En el generador, o sea, de voltaje de entrada. Siempre debo tener eso aquí. Ok, entonces nos dice la práctica que hay que ir aumentando la frecuencia del generador a 5 kHz, checar que siempre haya el mismo voltaje aquí, ¿sí? Y luego medir el voltaje de salida y anotarlo en la tabla, ¿sí? Posteriormente me dice que hay que repetir la medición de voltaje de salida para cada frecuencia de la tabla. Hay que ajustar siempre el voltaje. Nos dice que ajustemos el voltaje porque en el generador de la mesa de trabajo en laboratorio se nos mueve. Cada vez que nosotros movemos la frecuencia, el voltaje también se desajusta. Entonces hay que volverlo a poner al valor que nosotros ya determinamos, ¿sí? Bueno, entonces vamos de regreso a la tabla. Son bastantes mediciones las que hay que hacer. Ya tenemos la primera, ¿sí? La primera fue de 100 milivolts máximo a máximo. Acuérdense que 100 milivolts máximo a máximo o pico a pico es lo mismo que 35.35 milivolts RMS, que es lo que marca el voltímetro, ¿sí? Bueno, voy a tener que hacer algo aquí con el circuito para poderlo ver en grande, y que se vea los dos voltímetros y el generador. Vamos a ver si acercando los componentes podemos lograr esto.
problema es que se nos mueven todas estas conexiones, ¿verdad? Vamos a borrarlo para volverlo a acomodar. A ver si nos deja acercarnos más. Muy bien. Entonces ahora nos pide cambiar la frecuencia a 5 kHz. Entonces aquí en lugar de 100 le ponemos 5K. Vamos a correr la simulación. Seguimos teniendo los 70.7 milivolts de entrada. Seguimos teniendo los 35.3 milivolts de salida. Quiere decir que aquí nos vuelve a dar 100 milivolts máximo a máximo. Es lo que vamos a notar en el segundo renglón. 100 milivolts máximo a máximo. Ahora vamos a cambiar la frecuencia a 10 kHz. 10K. Corremos la simulación. Nos sigue dando igual, 35.3, o sea, en 10 kHz es igual, nos da 100 milivolts. Entonces continuamos con la medida de 20 kHz. Sí, la medida de frecuencia de 20 kHz. Vamos a cambiarla aquí. Corremos la simulación. Ahora nos da 35.1 milivolts. Acuérdense que estos son RMS. Vamos a cambiarlos, vamos a transformarlos a pico a pico. 35.1 exponente a la menos 3, porque son milivolts, entre 0.707 para cambiarlo a volts pico y multiplicado por 2. Recorremos el punto 3 cifras a la izquierda y nos da 99.3 milivolts. Sí, bajó un poquito. Entonces aquí a 20 kHz ponemos 99.2 milivolts máximo a máximo. Ahora cambiamos la frecuencia a 30 kHz. Corremos la simulación. Nos da, vamos a esperar a que se estabilice. Ok, ya a 34 milivolts de corriente alterna. Vamos a pasarlos a volts máximo a máximo. 34 exponente a la menos 3 porque son milivolts entre 0.707 para pasarlos a volts pico por 2 para que sean volts pico a pico. Nos da 96.2, redondeamos aquí, ¿sí? O sea, recorremos el punto 3 cifras para que sean milivolts máximo a máximo. 96.2 milivolts, eso sería aquí en el renglón de 30 kHz. Continuamos. Ahora cambiamos a 40 kilos. Vamos a esperar a que se estabilice. Si se fijan, se tarda un poquito en estabilizarse tanto la entrada como la salida.
tenemos 30.4 milivolts RMS. Vamos a pasarlos a pico. 30.4 exponente a la menos 3 igual a 30.4 exponente a la menos 3 entre 0.707 para pasarlo a volts pico y luego multiplicado por 2 para que sean pico a pico. Corremos el punto 3 cifras a la izquierda, a la derecha, 85.99, bueno, lo vamos a redondear a 86 milivolts. 86 milivolts pico a pico en 40 kilohertz. Aquí lo vamos a anotar. Ahora vamos a pasar la frecuencia a 50 kilohertz. Vamos a esperar a que nos dé el voltaje. Se tarda, cada vez se está tardando un poquito más. Ahora nos da 23.9 milivolts RMS. Vamos a pasarlos. 23.9 exponente a la menos 3 entre 0.707 para que sean volts pico y luego por 2 para que sean volts pico a pico. Recorremos el punto 3 cifras a la derecha para que sean milivolts. Nos da 67.6 milivolts pico a pico en 50 kilohertz. Continuamos ahora con 60 kilohertz de frecuencia. Vamos a ver qué voltaje nos da. Entonces, si se fijan, va disminuyendo este voltaje. A más frecuencia es menor el voltaje que nos da. Entonces ya está actuando nuestro filtro. Las frecuencias más altas las está atenuando o disminuyendo. Nos da 17 milivolts. 17 exponente a la menos 3 entre 0.707 para que nos dé volts pico por 2 para que sean pico a pico nos da 48.1 milivolts. 48.1 milivolts pico a pico. ¿Sí? Eso va aquí en la línea de 60 kilohertz. Continuamos con la otra frecuencia de 70 kilohertz. Bueno, si estuviéramos en laboratorio, pues nuestro BTBM tiene la aguja que tiene una escala que nos da directamente los volts pico a pico, ¿sí? No hay que hacer cálculos. Bueno, aquí nos da 11.8 milivolts. 11.8 exponente a la menos 3 entre 0.707 para que sean volts pico por 2 nos da 33.38, bueno, lo redondeamos, 33.4 milivolts. Eso en 70 kilohertz. 33.4 milivolts, pico a pico. Continuamos con la frecuencia de 80 kilohertz. Para hacerlo rápido, no me fijé bien, sí, estamos bien. Vamos a continuar, vamos a esperar a que llegue al valor final. Cada vez se tarda un poquito más. $8.25 milivolts
RMS, 8.26. 8.26 exponente a la menos 3 entre punto 707 para pasarlo a volts pico por 2 para que sean pico a pico. Recordemos el punto 3 cifras hacia la derecha. 23.4, lo redondeamos, 23.4. Así es, en 80. 23.4 milivolts pico a pico, ¿sí? Aquí en 80. Ok, continuamos. Ahora 90. Si se fijan, no está difícil, nada más que está un poquito largo el desarrollo. Un procedimiento parecido va a ser con el otro tipo de filtro, ¿verdad? El pasa altos. Vamos a esperar. Nos da 5.93 milivolts RMS. 5.93 exponente a la menos 3 entre punto 707 igual por 2 para que sea pico a pico. Recorremos el punto 3 cifras. 16.8, lo redondeamos. 16.8 va aquí en 90 kHz. ¿Sí? Son 16.8 milivolts pico a pico. Por último, vamos a poner nuestra frecuencia en 100 kHz. Se va a tardar un poquito más en terminar de acomodarse los voltajes. Nos da 40.38 milivolts RMS. 4.38, ¿sí? 4.38 exponente a la menos 3 entre punto 707 para convertirlo a volts pico por 2 para pico a pico. 12.4, lo redondeamos, 12.4 milivolts pico a pico es lo que vamos a poner en nuestra tabla en el último renglón. Ok, entonces vamos a continuar con el procedimiento. Ya tenemos esta parte. Ahora, bueno, ya repetimos las mediciones. Ahora dice marcar los valores registrados en la tabla en la gráfica 17.3. Trazar una curva suave a través de los puntos indicados. Okay. Entonces, pues aquí, déjenme ver si funciona la pregunta. Creo que no. Bueno. Aquí en esta cuadrícula vamos a graficar, ¿sí? Aquí muy pegadito del 0, aquí abajo tenemos la frecuencia en kilohertz. Muy pegadita del 0 estaría nuestra frecuencia de 100 Hz, que fue la primera. Y nuestra medición fue de 100 milivolts pico a pico. Pondríamos aquí un punto, ¿sí? Ahora en 5 kHz, que sería aquí entre el 0 y el 10, también nos dio 100 milivolts. Pondríamos aquí otro puntito. Aquí en 10 kHz también nos dio 100 milivolts, pondríamos otro puntito. En 20 kHz, a lo mejor un poquitito abajo, porque fue 99.3 milivolts, ponemos un puntito. En 30 kHz, 96.2, a lo mejor más abajo, ¿sí?
Vamos a ir poniendo puntos y luego vamos a unirlos, ¿sí? Nos debe salir una línea, primero un poquito recta y luego va a ir disminuyendo, 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 ¿sí? Ok, ustedes aquí la van a dibujar. Bueno, y luego dice, el punto de voltaje de 3 decibelios ocurre en la frecuencia teórica de corte del filtro, que es donde disminuye la potencia en la carga hasta 50% de la potencia disponible. Calcular el punto de 3 decibelios de su filtro paso bajo. Ese punto de 3 decibelios es igual a 0.707 del voltaje de salida máximo. El voltaje de salida máximo fue 100 milivolts. ¿Sí? Si nosotros hacemos el cálculo, 100 exponente a la menos 3, ¿sí? 100 milivolts pico a pico por 0.707 de acuerdo a esta formulita, igual, vamos a recorrer el punto 3, cifras, 1, 2, 3, 70.7 milivolts máximo a máximo. Bueno, con este valor vamos aquí de nuevo a la cuadrícula, a la gráfica que tenemos, y marcamos un más o menos aquí donde sea el 70.7, trazamos una línea hasta donde choque con nuestra gráfica y de ahí la trazamos hacia abajo, ¿sí? Puede ser que sea poquito antes, poquito después del 50, ¿sí? Ustedes anotan el valor que les dé aquí, aquí donde dice FC, frecuencia de corte, ustedes lo anotan aquí, ¿sí? Lo que les haya dado de trazar una línea de 70.7 hasta donde tope o choque con nuestra gráfica y de ahí para abajo, ¿sí? Lo que les haya dado lo anotan aquí. Y luego dice comparar los valores calculados y medidos de frecuencia de corte. Acuérdense que lo que calculamos en un principio fueron 50.33 kHz, creo, ¿sí? Ok, aquí ustedes ya escriben si concuerdan. Indicar si la respuesta del filtro se mantiene relativamente plana hasta el punto de 3 decibelios y luego decae rápidamente. ¿Sí? O sea que si por aquí vamos derechitos, derechitos, va cayendo poco a poco y llegando más o menos aquí al 50, como que empieza a caer más rápido. Esa es la pregunta. Ya ustedes ponen si sí o si no. Bueno, dice reducir la salida del generador a 0. Y luego ya seguiría nuestro objetivo